Hola, vamos a continuar con la lectura de Sybil. Nos quedamos en el capítulo 7. ¿Por qué? La doctora Wilbur ajustó un poco el brazo de su lámpara de sobremesa. Disponía de casi la totalidad de la relativamente escasa literatura que trataba de la personalidad múltiple. Pensativamente, después de que Vicky hubiera abandonado su oficina, había ido a la biblioteca de la Academia de Medicina, donde una bibliotecaria le había buscado casi todo lo que existía acerca de aquella enfermedad. Definitivamente establecida, pero tan rara, la disociación de una personalidad, de Morton Prince, publicado originalmente en 1905, y que es bien conocido entre los estudiantes de psicología anormal. Era el único de aquellos libros que ya había leído antes. Había tratado de conseguir un ejemplar del artículo de los doctores Corby, Thigpen y Harvey Clicker, un caso de personalidad múltiple aparecido en 1954 en la revista de Psicología Anormal y del que algunos de sus colegas hablaban mucho en aquellos días. Pero este artículo, que trataba de una muchacha cuyo seudónimo era Eve, no estaba disponible en aquel momento. Sin embargo, mientras leía durante la noche, la doctora se familiarizó con los nombres de Mary Reynolds, Mammy, Felida X, Lois Vive, Ansel Burnham, la señorita Smith, Silas Sprung, Doris Fisher y Kristen Bishop. Estas eran las personas cuyas personalidades múltiples estaban inscritas en la historia de la medicina. 7 mujeres y 3 hombres. El caso recién informado de Eve aumentaba el número de 8 mujeres, y Eve era la única personalidad múltiple aún con vida que se conocía. La doctora se enteró de que Mary Reynolds era el primer caso del que se tenía noticia de personalidad múltiple. Su caso había sido dado a luz en 1811 por el doctor Mitchell de la Universidad de Pensilvania. El caso de Mammy había sido descrito en la Revista Médica y Quirúrgica de Boston el 15 de mayo de 1890. Tras esto, habían llegado los informes acerca de Felida X realizados por M. Assam, sobre Lois Vive, estudiado por varios doctores franceses, sobre Ansel Bourne, observado por el Dr. Richard Hodgson y por el profesor William, el de la señorita Smith, dado por M. Flournoy, y el de la señorita Smith por el profesor Hislop, en 1920, formando parte de un volumen titulado La mente desengranada, escrito por Robert Howland Chase. Se había publicado la recapitulación de El extraño caso de Silas Sprung, un caso de personalidad múltiple, descrito previamente por el profesor William James. Aún después de una ojeada somera, la doctora se dio cuenta de que la complejidad de aquellos casos variaba mucho. En casos como los de la señorita Smith y la señora Smith, que se referían a personalidades dobles y no múltiples, la personalidad secundaria, si bien poseía ya facultades de un ser humano completo, exhibía muy poca independencia en sus movimientos en el mundo social, trabajando, actuando, divirtiéndose. Claramente, esto no ocurría con Sybil. Sus personalidades alternas eran notoriamente autónomas. Los casos como los de Felida X, Kristen Chem y Doris Fisher eran más interesantes, pues eran ejemplos de personalidades independientes en el mismo cuerpo y que llevaban a sus propias vidas como cualquier otra persona. La señorita Belchamp tenía 3 personalidades, Doris Fisher 5. La doctora especuló que Sybil pertenecía a este tipo, pero el caso de Sybil, y de nuevo, esto era una simple especulación, parecía más complejo que el de la señorita Belchamp o el de Doris Fisher. Bueno, si es así, así es, pensó la doctora, suponiendo que en el caso de Sybil habría probablemente raíces múltiples. Sin embargo, y en ese estadio, estas raíces permanecían incógnitas. La doctora Wilbur pensó durante algún tiempo. Luego, comenzando a leer de nuevo, buscó el momento en que aquellos otros casos habían tenido lugar la primera disociación. No tenía ni idea de cuándo se habían disociado por primera vez Sybil, ni si todas las otras personalidades habían emergido entonces, o si algunas habían aparecido después. ¿Cuándo se había disociado por primera vez Kristen Bishop? Según Prince, esto había tenido lugar cuando Kristen tenía 18 años y a consecuencia de un shock nervioso. En realidad, no lo sabía, pero la doctora Wilbur suponía que la primera disociación de Sybil había tenido lugar durante su niñez. El infantilismo de Peggy parecía probarlo, y probablemente también en Sybil había sido consecuencia de un shock. Pero, ¿qué shock?
Le había sido revelado tan poco que casi le resultaba imposible especular acerca de las causas, pero, hipotetizando, la doctora pensó que posiblemente se habían producido varias raíces o shocks que habían dado lugar a las personalidades múltiples, cada una de las cuales representaba una reacción a aquellos shocks. De esta manera, muchas de estas personalidades podrían ser producidas por múltiples traumas infantiles, y las múltiples raíces habrían crecido hasta llegar a esta compleja situación. El caso Dorset estaba adquiriendo el aspecto de una aventura, una investigación en el campo del inconsciente, y la doctora Wilbur aún se excitó más cuando se dio cuenta de que Sybil era la primera personalidad múltiple psicoanalizada. Esto significaba no solo que estaría introduciéndose en un terreno virgen, sino también que la doctora, a través del psicoanálisis, sería capaz de dar una dimensión psicológica mucho mayor a su comprensión de Sybil, de la que había estado teniendo hasta ahora. El pulso de la doctora Wilbur se aceleró entre el reto y sus posibles implicaciones, no solo para Sybil, sino para el campo, bastante desconocido, de la personalidad múltiple. El análisis, decidió la doctora Wilbur, tendría que ser poco ortodoxo. Sonrió ante la idea. Un análisis no ortodoxo realizado por una psiquiatra sin reputación. Consideraba que no tenía aún reputación. Y sabía que esta era una característica que le serviría para tratar este caso extraordinario. Sabía que tendría que utilizar las reacciones espontáneas de todas las personalidades, no solo para descubrir el origen de la enfermedad, sino también para tratarla. Sabía que sería necesario tratar a cada una de las personalidades como una persona propiamente dicha e ir venciendo la reserva de Sybil, la personalidad de la vigilia. De otra manera, jamás se pondría bien la Sybil Dorset total. La doctora sabía también que tendría que hacer tremendos sacrificios de tiempo y modificar sus habituales técnicas freudianas de consulta para lograr utilizar cada brizna de espontaneidad que pudiera ayudarla a llegar a la verdad que estaba oculta por aquellas personalidades. La pregunta básica era: ¿por qué se había convertido Sybil en una personalidad múltiple? ¿Hay alguna predisposición física hacia el desarrollo de la personalidad múltiple? ¿Intervienen los factores genéticos? Nadie lo sabía. No obstante, la doctora creía que el estado de Sybil derivaba de algún trauma infantil, aunque en aquel estadio no podía estar tan segura. Hasta aquel momento, los análisis le habían revelado ciertos miedos arraigados de acercarse mucho a la gente, de la música, de las manos que parecían conectados a algún trauma. También era muy significativa la ira hirviente, que estaba reprimida en Sybil, pero que estallaba sin riendas en Peggy Lau, y el rechazo de la madre tanto en Peggy Lau como en Vicky. La sensación de estar atrapada sugería fuertemente un trauma. Muchas características eran comunes a varios de los casos. La personalidad primaria, que correspondía a Sybil, reservada y excesivamente atenta. La doctora hipotetizó que quizá fuera la misma represión de este tipo de temperamento lo que hacía necesario relegar las emociones, que habían sido reprimidas, a otra personalidad. Los libros hablaban de las personalidades secundarias, formas de comportamiento y adquisiciones. Pero esta privación era el efecto y no la causa de la disociación en el caso de Sybil. ¿Qué la había causado? ¿Cuál era el trauma original? Por la mañana, la doctora Wilbur esperó la visita de la Dorset preguntándose: ¿cómo ahora siempre hacía? ¿Quién iba a venir? ¿Fue Vicky? Era un buen inicio, pues Vicky afirmaba conocerlo todo acerca del caso. Buscando el trauma original, la doctora le preguntó a Vicky, en su segunda aparición en la consulta, solo 2 días después de la primera, si sabía por qué Peggy Lau le tenía miedo a la música, como había quedado bien claro en una sesión reciente, y por qué la música la conturbaba profundamente. «La música hace daño», replicó Vicky, alzando sus cejas y mirando a la doctora a través de las nubecillas de humo que surgían del cigarrillo de esta. «Hace daño por adentro, porque es bella, y pone tristes tanto a Sybil como a Peggy Lau. Están tristes porque están solas y a nadie le importa. Cuando oyen música, se sienten más solas que nunca». ¿Podría esto, pensó la doctora, relacionarse con el trauma original? Posiblemente tenía que ver con la falta de cuidado, quizás la falta de atenciones. Cuando preguntó cómo era que algo tan hermoso podía hacer daño, Vicky le replicó crípticamente: «Es como el amor». Entonces, mirando firmemente a Vicky, la doctora le preguntó: ¿hubo algo referente al amor que causara daño? «Lo hubo», replicó Vicky sin rodeos, pero cautelosamente.
Cuando la doctora le preguntó cómo había causado daño ese amor en concreto, Vicky aún se tornó más cauta. Doctora, dijo, Sybil no quiere amar a nadie. Es debido a que tiene miedo a acercarse a la gente. Ya la ha visto cuando está aquí. Es todo parte del mismo mosaico. El miedo de las manos que se le acercan, el miedo a la gente, el miedo a la música, el miedo al amor. Todo esto le ha hecho daño. Todo esto le ha dado miedo. Todo esto le ha convertido en una persona triste y solitaria. La doctora, dándose perfecta cuenta de que Vicky estaba describiendo los síntomas exactos con la dicción del problema del amor, sobre los que ella misma había estado recapacitando la noche anterior, deseó que aquella ayudante suya en el análisis llegase hasta las mismas causas. Vicky, dijo en un intento indirecto de dirigirla en aquella dirección, ¿compartes algunos de esos miedos? Naturalmente que no, replicó Vicky. ¿Y por qué tiene Sybil miedo si tú no lo tienes?, insistió la doctora. Esta es la diferencia esencial entre Sybil y yo. Yo puedo hacer lo que quiero, porque no tengo miedo, no tengo razón de tenerlo, y por eso no lo tengo. Hasta aquí fue hasta donde llegaba Vicky. Pobre Sybil, suspiró, cambiando el sentido de la conversación. ¡Qué martirio ha sido esto! Está agobiada, siente un dolor casi constante en la cabeza y en la garganta. No puede llorar, y no lo hará. Todo el mundo se ponía en su contra cuando lloraba. ¿Quién es todo el mundo?, preguntó esperanzada la doctora. Oh, preferiría no decirlo, respondió Vicky con una cauta sonrisa. Después de todo, yo no era parte de la familia, solo vivía con ellos. Victoria Antoinette Shirlow cerró la puerta que, al menos, había entreabierto, y sin embargo, se había visto un rayo de luz. La falta de cuidados, quizá la falta de atención que la doctora había comenzado a sospechar, había asumido una probabilidad mayor al hacer caer Vicky totalmente sobre la familia Dorset, la responsabilidad del hecho de que Sybil no pudiera llorar. Las cosas sucedían muy rápidamente. Mientras la doctora Wilbur meditaba sobre esta última idea, de repente, en silencio y con una transición tan suave que casi resultaba imperceptible, desapareció la seguridad de sí misma la Victoria Antoinette Shirlow. El aplomo, tan característico en ella, desapareció. Los ojos que habían sido tan serenos se dilataron con los terrores que acababan de ser mencionados. Vicky, que no era miembro de la familia Dorset, había devuelto el cuerpo a Sybil, que sí lo era. Asombrada, al hallarse en el sofá, sentada junto a la doctora, Sybil se apartó abruptamente. ¿Qué pasó?, preguntó. No recuerdo haber venido aquí hoy. ¿Otra fuga? La doctora Wilbur asintió. Aquel, decidió, era el momento en que explicar qué eran, en realidad, aquellas fugas. Creía que así el análisis procedería con mayor rapidez, cuando Sybil supiese lo de las otras personalidades. Entonces, la doctora podría enfrentarla con las otras personalidades, con lo que las otras personalidades habían dicho, y llevarla más cerca de los recuerdos, que parecían estarle vedados. Sí, le dijo la doctora a Sybil, tuviste otra fuga, pero las cosas son más complicadas que eso. Tengo miedo. Claro que lo tienes, querida, dijo con tono consolador la doctora. Ahora dime una cosa. Jamás me has hablado de esto, pero creo que te das cuenta de que pasa el tiempo sin que sepas lo que ha pasado. Sybil se puso rígida. ¿Es cierto? Cuando Sybil no le contestó, la doctora insistió. ¿Sabes qué te ha ocurrido esto aquí? Tras una larga pausa, Sybil contestó en tono muy bajo. Me prometí a mí misma que se lo diría, pero no me he atrevido. Entonces, la doctora preguntó, ¿qué crees que haces en ese tiempo que pasa sin que lo sepas? ¿Qué hago?, se extrañó Sybil. La doctora podía ver que era más un eco que una idea. No hago nada. Sigues diciendo y haciendo cosas aunque no te des cuenta de que las dices o las haces. La doctora era inexorable, es como si fuera sonámbula. ¿Qué es lo que hago? ¿No te lo ha dicho nunca nadie? Bueno, sí. Sybil bajó los ojos. Toda mi vida me han estado diciendo que había hecho ciertas cosas que sabía que no había hecho. Lo dejaba correr. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Quieres mencionarme alguna de las personas que te decían esas cosas? Casi todo el mundo, en un momento u otro. ¿Quién? Bueno, mi madre. Siempre decía que yo era una chica mala. Nunca sabía lo que había hecho, pero fuera malo, me maltrataba. Le preguntaba qué era lo que había hecho. Entonces ella aullaba. Sabes perfectamente bien lo que hiciste, jovencita. Pero no lo sabía.
Sigo sin saberlo. Trata de no preocuparte demasiado, le dijo con suavidad la doctora. A otras personas les ha pasado lo mismo. Podemos cuidarnos de ello. Se puede tratar. La doctora Wilbur pudo ver que su afirmación había causado una enorme impresión en Sybil. Parecía más relajada. Esta situación, continuó explicando, es más complicada que los estados de fuga que ya habíamos discutido. En una simple fuga no existe otra cosa más que una pérdida de conciencia, mientras que en tus fugas sigues actuando. Yo siempre les he llamado mis periodos de inconsciencia, dijo Sybil, es decir, siempre me las he mencionado así a mí misma, nunca a nadie más. Mientras que tú pierdes la conciencia, continuó la doctora, otra persona toma relevo. ¿Otra persona?, preguntó asombrada Sybil. De nuevo, la pregunta era un simple eco. Sí, contestó la doctora. Iba a explicárselo cuando Sybil la interrumpió. Entonces, ¿soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? La doctora Wilbur golpeó la palma de su mano con el puño. Esa no es una historia real, exclamó. Es pura ficción. Tú no te pareces en nada al Dr. Jekyll y al Sr. Hyde. Stevenson no era un psicoanalista. Creó esos personajes basándose solo en su imaginación literaria. Como escritor, lo único que le importaba era desarrollar un buen relato. ¿Puedo irme ya? Ya ha pasado la hora, dijo repentinamente Sybil, pues la presión a la que estaba sometida era casi insoportable. Pero la doctora Wilbur siguió presionándola con tenacidad. Sabía que, empezando el juego, tenía que seguir con él hasta el final. Eres demasiado inteligente para aceptar esa falsa creencia popular que ha surgido de la literatura, dijo. Los hechos son bastante diferentes. He estado estudiando los casos de otras personas que se encontraron en la misma situación. No tienen un lado bueno y un lado malo. No se hallan divididas por un conflicto entre el bien y el mal. No se sabe demasiado acerca de este estado, pero sabemos que es muy probable que las diferentes personalidades de la misma persona compartan el mismo código ético, la misma estructura moral básica. Ya pasa de la hora, insistió Sybil. No tengo derecho a tiempo extra. Eso es lo que siempre haces, Sybil, replicó con firmeza la doctora Wilbur. Declarar que no eres digna de algo. Esa es una de las razones por las que necesitas otras personalidades. ¿Personalidades?, hizo eco, atemorizada Sybil. ¿Ha dicho usted personalidades en plural? Sybil, dijo con suavidad la doctora. No hay nada de lo que debas tener miedo. Hay una personalidad que se llama a sí misma Peggy Lau. Es muy autoafirmativa. Y está Peggy Ann, que también es muy combativa, pero que tiene más tacto que Peggy Lau. La otra se llama a sí misma Vicky. Es una persona segura, que sabe lo que hace, responsable e encantadora. Sybil se alzó para irse. No hay nada de lo que debas temer. No hay nada de lo que debas tener miedo, repitió la doctora. Pero la súplica de Sybil, déjeme ir, por favor, déjeme ir, mostraba que aquello la había estremecido profundamente. Pensando que no era muy adecuado dejarla partir sola, la doctora se ofreció a pasear con ella. «Tiene usted otra paciente», insistió Sybil. «Estoy bien». Al salir por la puerta por la que, hacía solo una hora, había entrado una radiante Vicky, Sybil estaba tan pálida como un bacalao. Más tarde, en la creciente oscuridad de su silenciosa oficina, la doctora Wilbur especuló sobre el caso Dorset. Sybil había permanecido siendo ella misma durante la entrevista. Ahora que conocía la existencia de las otras personalidades, podría comenzar de lleno el primer análisis de una personalidad múltiple que se daba en la historia de la psiquiatría. Se volvió de nuevo hacia los volúmenes acerca de las personalidades múltiples que llenaban su escritorio, y también tomó ejemplares de las obras de Freud y Charcot de sus estanterías, buscando las familiares referencias a la histeria. Aunque la personalidad múltiple era un fenómeno raro y anormal, la doctora Wilbur estaba segura de que no era una psicosis, sino un estado histérico. Esta creciente convicción renovó su confianza de que sería capaz de ocuparse de aquel caso, pues, aunque jamás había tratado una personalidad múltiple, no solo había tratado, sino que había tenido muchos éxitos con los casos de histeria. Su experiencia con histéricos había comenzado tan pronto en su carrera que el método de Omaha que le habían enviado a Sybil Dorset al inicio de todo aquello lo había hecho debido a su reputación en el tratamiento de pacientes con síntomas histéricos. La personalidad múltiple, esto era algo que ya le resultaba evidente a la doctora Wilbur.
Pertenece al tipo de pacientes conocidos como psiconeuróticos. La neurosis específica es la Grand Stare, y el tipo de Grand Stare que sufría Sybil Dorset, no solo con sus múltiples personalidades, sino con una serie de enfermedades psicosomáticas y alteraciones en los 5 sentidos, era tan grave como poco común. La doctora Wilbur había visto esquizofrénicos, psicóticos, que no habían estado tan enfermos como Sybil. Se podría decir que tenían una temperatura psicótica de 36 grados, mientras que Sybil sufría de una temperatura psiconeurótica de 42 grados, pensó la doctora Wilbur. Aunque una psicosis es una enfermedad más severa, la cuestión es cuán enfermo está el paciente y no cuán grave es la enfermedad del paciente. No hay razón para descorazonarse, se dijo la doctora Wilbur. Quizá fuera demasiado optimista al pensar que Sybil Dorset se iba a poner bien, pero se trataba de un caso tremendamente complicado y se iba a necesitar de una buena dosis de optimismo para seguir con él y verlo terminado. Sonó el teléfono. Eran ya más de las 10. Probablemente sería un paciente que tenía una crisis y solicitaba su ayuda. Por favor, que no me caiga un suicidio esta noche, pensó. Cuando terminaba el día, necesitaba un intervalo para eliminar la psicosis y psiconeurosis de su sistema, para dejar de vivir las vidas de otra gente. Deseaba tener más tiempo para su esposo, para las reuniones profesionales, para visitar a sus amigos y parientes, para leer y pensar, para que le arreglaran el cabello e ir de compras. Demasiado a menudo, estas actividades tan comunes tenían que ser dejadas a un lado a causa de la repentina y urgente necesidad de algún paciente. Tomó el teléfono. Era Teddy Reeves. Doctora Wilbur, le informó Teddy. Sybil Dorset está hecha pedazos. Realmente estallado. No sé qué hacer con ella. Voy ahora mismo, se ofreció la doctora Wilbur. Mientras colocaba de nuevo el teléfono en la horquilla, se dijo que no estaba demasiado sorprendida por lo que le acababa de comunicar Teddy Reeves. Sospechaba que lo que Teddy había querido decir con ese "ha estallado" era que Peggy Lau era ahora la personalidad dominante. Cuando Sybil admitió finalmente a la doctora que tenía lapsus, era esta la adquisición que también se hacía a sí misma. Nunca antes, a pesar de los años que llevaba pasando de ahora a algún otro tiempo, con minutos, días, semanas y años que no sabía cómo habían transcurrido, se había formulado la idea de que tenía lapsus. En lugar de afrontarlo plenamente, se refugiaba en un eufemismo, los periodos de inconsciencia. No obstante, el estremecimiento que recogió su cuerpo cuando la doctora le dijo: mientras que tú te pierdes la conciencia, otra personalidad toma el relevo, no había sido de miedo, era de admisión. Aquella frase explicaba las cosas buenas y malas que la gente había dicho que ella había hecho, pero que ella no había hecho, y también explicaba a los desconocidos que decían que la conocían. Azorada por la idea de que la doctora averiguara todas esas cosas terribles, las cosas malvadas que quizá ya conociese, pero que no revelaba, había huido de la oficina, perseguida por la autoacusación. Al principio de Wither Hall, se olvidó de aquello. El encuentro en el ascensor con Judy y Marlene, las gemelas a las que daba clases particulares, se convirtió en una nueva afrenta, una nueva acusación. Inseparables, completas como una entidad, unidas, habían pasado toda una vida juntas, mientras que ella ni siquiera había pasado todo el tiempo consigo misma. Buscó la llave, pero con su mano temblorosa no pudo introducirla en la cerradura. No creyendo poder entrar, sola, llamó con toque débil a la puerta de la habitación de Teddy Reeves. Teddy puso a Sybil en la cama y, quedándose junto a ella aterrorizada y compasiva, contempló cómo Sybil, entrando y saliendo de la cama, también entraba y salía en una serie de lo que parecía ser comportamientos disparatados. En un momento era una niña gritona, saltando sobre los muebles y dejando las huellas de sus dedos en el techo. Al siguiente momento era una persona muy dueña de sí misma y autosuficiente, que hablaba de ella misma en tercera persona y decía: «Me alegro de que Sybil lo sepa. Sí, desde luego, será mucho mejor para todos nosotros». Luego, Sybil se convirtió en la persona temblorosa, la que había llamado a la puerta de su cuarto, yacía inerte en la cama cuando llegó a la doctora. La doctora Wilbur podía ver que Sybil estaba sufriendo y trató de tranquilizarla explicándole que el tener otras personalidades no era nada lo que hubiera que temer, pues era solo una variante de lo que los psiquiatras llaman actuar. Mucha gente lleva a cabo actuaciones con las cosas que les preocupan. No sirvió. Por el contrario, en lugar de sentirse tranquilizada, Sybil protestó.
Jamás he oído hablar de ninguna persona que haga esas cosas. Entonces, la doctora comenzó a preguntarse si a pesar de todas las dilaciones no se habría precipitado demasiado en la forma como había puesto a Sybil en conocimiento de la existencia de sus otras personalidades. Te daré un sedante, la tranquilizó la doctora. Te encontrarás muy bien por la mañana. La doctora había descubierto que los sedantes barbitúricos eliminaban la ansiedad de Sybil durante 48 horas. Llegó la mañana. Sybil se despertó, liberada de la ansiedad por el sedante que la doctora le había dado la noche antes. Las múltiples personalidades parecían como una pesadilla que ya no le afectase tanto. Ya era pasada la medianoche, cuando la doctora salió de Witherhall, aunque no estaba en lo más mínimo segura de lo que representaban en realidad las personalidades alternantes, hipotetizó que la Sybil primaria correspondía más o menos a la mente consciente y que las personalidades alternantes correspondían a la inconsciente. Tomando un símil de la autonomía y la biología, veía las personalidades alternantes como lacuae, las pequeñísimas cavidades del hueso que están rellenas de las células óseas en el inconsciente de Sybil. A veces latentes, aquellas lacuae, con el adecuado estímulo, emergían y vivían. Funcionaban en el interior de Sybil, pero también en el mundo exterior, donde parecían actuar. El problema específico que estaban defendiendo. Defensas en el inconsciente, pensó la doctora mientras pagaba el taxi. Ahora lo que tengo que hacer es familiarizarme con cada una de las personalidades, por muchas que haya, y determinar con qué conflicto se enfrenta cada una de ellas. Esto me llevará a las raíces del trauma que hizo necesaria la disociación. De esta forma podré llegar a la realidad que sospecho será una realidad intolerable, contra las cuales esas personalidades han surgido como maniobra defensiva. Naturalmente, se dio cuenta la doctora, el análisis tendrá que incluir a todas las personalidades y cada una de ellas tendrá que ser analizadas como seres humanos autónomos y como parte integrante de la Sybil Dorset total. Lo que era de la mayor importancia inmediata era llegar más cerca de la Sybil primaria. Aquella era la única forma en que dar un rodeo a la ansiedad y actitud defensiva tras las cuales se encontraban emboscadas las otras personalidades. Pero, ¿cómo acercarse a la remota y tímida Sybil Dorset? Sybil, preguntó la doctora Wilbur una mañana de abril de 1955. Cuando Sybil la llevó algunas de sus acuarelas a la oficina, ¿qué te parecería venir conmigo en coche a Connecticut algún domingo durante la estación de los Cornejos? Entonces el paisaje es muy hermoso y podrás dibujar los árboles y arbustos en flor. Maldita sea, pensó la doctora, cuando Sybil respondió apocadamente. Oh, usted debe de hacer cosas más importantes que pasar un domingo conmigo. Debo hacerla comprender que la considero como una mujer extraordinariamente dotada y que disfrutaría estando con ella, aunque no fuera mi paciente. Es que no hay una forma de hacerle darse cuenta de que, aunque esté obstaculizada por su enfermedad, ¿eso no hace que cambie mi aprecio por ella? ¿Acaso no comprenderá nunca que, a pesar de que se infravalora tremendamente, yo no hago tal cosa? En realidad, fue solo tras mucho argumentar que la doctora Wilbur fue capaz de persuadir a Sybil para que aceptase aquel viaje, el viaje que podía, de eso estaba absolutamente segura la doctora Wilbur, lograr que Sybil ganase confianza y perdiera rigidez. Cuando la doctora Wilbur llegó por su coche a Witherhall a las 7 de la mañana, en un soleado domingo de mayo de 1955, vio que Sybil estaba esperándola con Teddy Reeves. Teddy, que siempre había mostrado un interés posesivo por Sybil, se había tornado aún más posesiva después de que Sybil le hubiera confiado la existencia de sus múltiples personalidades. Aunque no conocía su existencia, aquella noche de marzo, cuando llamó a la doctora Wilbur, ahora Teddy no solo podía reconocer a Vicky y a Peggy Lau, sino que además se había dedicado a establecer una relación con ellas. De pie, junto a Sybil, frente a Witherhall, Teddy se fijó en la capota del convertible de la doctora. Estaba bajada, y se preocupó por saber si Sybil llevaba un pañuelo con el que protegerse contra los elementos. Cuando Sybil le dijo que lo llevaba, Ted indicó que a pesar de ello hacía demasiado frío para viajar con la capota bajada, y aunque tanto Sybil como la doctora le aseguraran que iban bien, no pareció convencerse.
pero la mayor preocupación de Teddy era si Peggy Lau iba a permanecer tranquila durante el viaje y que cuando tiempo de Sybil sería Sybil. Por su parte, Sybil parecía ser ella misma mientras despedía a Teddy con la mano y entraba en el coche de la doctora. Con su traje azul marino y un sombrero rojo, tenía un aspecto atractivo y parecía mucho más tranquila de lo que jamás le hubiera visto la doctora. No se le escapó a esta la forma en que Sybil había ocultado su placer por realizar el viaje hasta que hubieron dejado a Teddy, y pensó que era muy sensible y considerado por parte de Sybil el darse cuenta de la envidia que sentía de Teddy y prevenirse de la misma. Esperando que aquella salida fuera un acontecimiento puramente social, la doctora Wilbur mantuvo su conversación dentro de los límites de las cosas presentes, los pueblos y las casas por los que pasaban, la geografía e historia de la zona y los paisajes. Rodeando las pequeñas ciudades de la costa, doblaron un Southport y se dirigieron directamente hacia el Golfo. «Siempre he querido dibujar y pintar barcas», comentó Sybil mientras miraba por primera vez las barcas del Golfo. «Pero siempre he pensado que no podría reproducir bien sus formas». «Pruébalo», dijo la doctora, y detuvo el coche. Sentada en el vehículo, aparcado, Sybil hizo algunos dibujos de los botones de la vela anclados en el fondeadero. «Me gustan esos dibujos», dijo la doctora. Sybil pareció complacida. Dejando atrás el Golfo, la doctora Wilbur condujo con tranquilidad su automóvil por las diferentes carreteras y caminos vecinales, por los que había poco tráfico. Señalaba a Sybil que nunca había estado en aquella parte del país, algunas de las casas que eran prerevolucionarias, mientras que algunas de las otras, a pesar de que eran modernas o bien tenían auténticas ventanas de antes de la revolución o réplicas de las mismas. Sybil comentó: «Mi padre es un contratista de obras, está muy interesado en la arquitectura e hizo que yo también me interesase». El padre apenas sí había sido mencionado en el análisis y la doctora Wilbur le agradaba oír hablar de él. La conversación pasó a las bellas plantaciones de cornejos y lilas. Sybil pidió que se parasen para así poder hacer un dibujo a lápiz de una colina tapizada de dichas plantas. Sybil había insistido en traer ella el almuerzo y tomaron en un pequeño terreno de acampada cercano a Kent. Al principio la doctora Wilbur había pensado que Sybil quería traer el almuerzo como su contribución a la excursión, pero luego se enteró de que solo era la precaución contra el tener que ir a un restaurante. De hecho, el miedo de Sybil por los restaurantes era tan intenso que el ir a uno había producido a menudo uno de sus lapsus. No fue sino hasta más tarde cuando la doctora se enteró por qué. Al aceptar de ir de excursión, Sybil había insistido en regresar a Nueva York como mucho a las 4 de la tarde y preferiblemente a las 3. «Tengo algo de trabajo que hacer», le había explicado Sybil. Pero la verdadera razón, como luego averiguaría la doctora, era que Sybil tenía miedo de que si se quedaba más tarde, de las 3 o las 4, comenzaría a mostrar los signos de perturbaciones emocionales, fatiga y temor que a menudo se manifestaban al finalizar el día. Había tenido miedo de disociarse y no había querido correr el riesgo de que la doctora se encontrase con las otras personalidades fuera de su consulta. Así que, justamente a las 3 de la tarde, el convertible de la doctora Wilbur estuvo de nuevo frente a Whittier Hall. En aquel tiempo, ni la doctora Wilbur ni Sybil sabían que no habían estado solas en su viaje a Connecticut. Peggy Lau, que también estaba presente, se mostró encantada de que Sybil la hubiera llevado por fin a alguna parte. Vicky, otra pasajera invisible en el coche de la doctora, estaba impaciente porque llegase el momento de hablarle a Marian Loud sobre las viejas casas prerevolucionarias. En aquel coche había también pasajeros a los que ni Sybil ni la doctora conocían. Marcia-Lynn Dorset, desinhibida y autoafirmativa, que tenía un rostro con forma de escudo, ojos grises y cabello castaño, había contemplado todas las incidencias del viaje. Cuando el coche se detuvo frente al Whittier Hall y la doctora Wilbur le dijo adiós a Sybil, Marcia-Lynn se volvió hacia Vanessa Gale, su íntima amiga, y le dijo con acento inglés: «Le importamos, Vanessa», que era una muchacha alta y esbelta, con una figura cimbreante, cabello color rojo oscuro, ojos marrón claro y una cara ovalada y expresiva. Le comunicó a Mary aquella única y simple frase: «Le importamos, Mary». Una mujer anciana y maternal, regordeta, pensativa y contemplativa, repitió con una suave sonrisa como si fuera una pregunta: «¿Le importamos?». Y entonces Marcia-Lynn
Vanessa Gay y Mary utilizaron una vía de comunicación interna a través de la cual sonó fuerte y claro el mensaje: a esta doctora Wilbur le importamos. Tras esto, Marcia Lynn, Vanessa Gay, Mary y todos los demás estuvieron en un conclave y decidieron: iremos a verla. Tu biblioteca virtual. Audiolibros.